Vamos con la especialista en materia de seguridad y migración internacionalista, Eunice Rendón. ¿Cómo estás? Te saludo. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Eunice, primero te agradezco que nos des unos minutos para hablar del tema, porque me imagino que estás con bastante tarea estos días, pero quisiera pues tu opinión, tu visión y lo que logras rescatar de todo esto. Y para empezar, comentar que pues, hay críticas en lugar de elogios. Digo, habrá cosas criticables y habrá cosas que elogiar en la captura de Ovidio Guzmán por parte del gobierno federal, y se centran en esto que acabamos de disponer para el auditorio, que es un regalo del presidente López Obrador para Joe Biden. ¿Cómo lo ves tú desde tu visión y como persona que pues ha estado vinculada y estudiando estos casos? Bueno, yo no creo, es decir, no lo veo tanto como un regalo, creo que coincidió con eso. Sí había, como lo mencionó el propio secretario, ya había habido una vigilancia continua después de 6 meses. Creo que era una deuda pendiente que también este gobierno tenía tras lo sucedido en 2019, ¿no? Que fue un operativo muy mal hecho, con muchos descuidos, y que finalmente terminó pues en que tuvieron que darse ante este grupo criminal de Cártel del Pacífico. Entonces, a diferencia de ese entonces, creo que este fue un operativo mucho mejor organizado, con algunas cuestiones claves llevadas a cabo para justo darle la secrecía necesaria y poder llevar a cabo el operativo, la forma en que se sacó al capo, digamos, de su propia ciudad, todo el traslado a la cárcel, todo creo que fue hecho de manera muy adecuada para que no sucediera lo que pasó en 2019, y me parece que sí hay una coincidencia. Obviamente se habla mucho que puede ser un regalo para Biden, porque es uno también de los objetivos importantes para Estados Unidos desde hace tiempo. De hecho, hay que recordar que en 2019 Estados Unidos había dado parte de la información a México para poder hacer esta detención, pero no se llevó en total coordinación en ese entonces. Creo que ahora también hubo una colaboración, es sí, algo organizado de la mano con Estados Unidos, sin duda sí lo es, ¿no? No es una cosa que México hizo de forma unilateral. Hay que recordar que hay también denuncias en contra de narcotraficantes de Estados Unidos por tráfico de drogas de 2008 a 2018. En fin, tiene varios cargos también, imputaciones más bien, y demandas en Estados Unidos, y él era una de las cabezas buscadas por el gobierno estadounidense. Pero tanto como que sea solamente un premio, me parece que significa más la captura, que era un tema que también el Estado mexicano traía en la mira, y que sí, lo que sí es que corresponde mucho a las prioridades estadounidenses, que hay que recordar que con Calderón también fue eso, el atrapar capos era parte de la prioridad bilateral. México había empezado con un discurso distinto, que esa no iba a ser su estrategia, sino un programa o una estrategia más integral en seguridad, y bueno, ahora pues parece que sí también le está entrando esta parte de la estrategia. Y nada más ahí sí recalcar, Juan Pablo, que cortar cabezas de los cárteles no es necesariamente lo más óptimo ni efectivo en términos de reducción del crimen, del homicidio, de los propios grupos. El grupo va a seguir operando, el cártel de Sinaloa en este caso, simplemente se crean nuevos espacios de poder, y eso genera muchas veces pugna y violencia en estos sitios para ocupar esos cargos. Y desafortunadamente lo que hemos visto en los cambios de cabecillas es que surgen otras más violentas, más jóvenes, dispuestas a hacer menos acuerdos y negociaciones. Entonces, bueno, esto puede generar mayor dispersión, ¿no? En tanto la venta de drogas, la violencia, y bueno, no termina siendo muy positivo para la sociedad. Pero me parece que la detención y la recaptura es un símbolo importante por lo ocurrido en el Culiacanazo, y que fue una operación limpia y exitosa en este caso. Claro, entiendo lo que dices, pueden haber golpes y que pueden ser duros, pero en las finanzas, dicen, es donde más se le puede acotar a los grupos de la delincuencia organizada. Hay diversos elogios de Estados Unidos, por supuesto, de la administración y de los simpatizantes demócratas. Dice, es crucial
para interrumpir el flujo del fentanilo que está afectando a tantas familias en Virginia, fue lo que dijo el senador demócrata Tim Kaine. También el gobierno de Estados Unidos, a través del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y de John Kirby, dice que fue un logro de las autoridades mexicanas. Es decir, hay un reconocimiento de Estados Unidos. Y te preguntaría, y esto también enmarcado en el anuncio de que Joe Biden va a venir a México y va a venir a través del aeropuerto Felipe Ángeles. Hay críticas también que se han generado en cuanto a la relación bilateral, que no está bien, que el presidente no es diplomático a veces, pero también vemos este tipo de cosas, este tipo de elogios. ¿Cómo está en ese sentido y cómo le viene a la relación bilateral esta situación? Bueno, yo creo que la detención sin duda es positiva para la relación bilateral. Repito, para Estados Unidos sí ha sido una prioridad constante el atrapar, y ellos tienen una serie de cabecillas con los que, o objetivos como se les llama, ¿no?, a atrapar dentro de México. Entonces esto ha sido incluso algo que yo creo que Estados Unidos ha insistido de manera permanente durante este sexenio a México, porque de alguna forma sí se había perdido pues cierta coordinación y poder que antes manejaban en México con todos los cambios que ha habido, incluso de quién es el encargado del tema de seguridad en el país. Hay que recordar que si bien con la Policía Federal ya había logrado Estados Unidos una coordinación muy cercana, ¿no?, en algunas cosas con la Marina, siempre con la Sedena la relación ha sido más fría, y siempre la Sedena es un poco más celosa, ¿no?, con los temas de colaboración con Estados Unidos, etcétera. Entonces, eso ha hecho que no haya sido tan fluida en estos años la relación en materia de seguridad. Por eso yo creo que hay tanto elogio, porque pues yo sí creo que detrás sí hay inteligencia estadounidense. Por supuesto está la DEA, está parte del trabajo también de Estados Unidos para atrapar este capo, y bueno, aquí la cuestión sería, ¿estuvo bien el operativo o se habían llevado a cabo? Estados Unidos va a estar contento, ¿no? Ya lo manifiestan legisladores, el presidente, y hay un reconocimiento. Lo que sí creo que no, pues no es necesariamente muy útil para los problemas de seguridad de México. Es decir, esto no reduce la violencia, no acaba con el cártel, no, o sea, al contrario, sí genera algunos eventos violentos, unos inmediatos que ya vimos, ¿no? Decía hoy el secretario de la Sedena, ¿no?, el secretario Sandoval, que pues ha habido más de 19 bloqueos, eventualidades de violencia, casi un toque de queda, ¿no?, ahí por Sinaloa, que apenas se está reactivando, y creo que los próximos días y meses todavía podríamos ver otros situaciones de violencia relacionadas con el particular, pero bueno, en la relación bilateral juega como un positivo, y sobre todo en el tema de seguridad, porque también hay que recordar que hace una semana tuvimos el tema de Chihuahua, donde Estados Unidos también creo se puso nervioso, enojado, porque Chihuahua y especialmente Ciudad Juárez es una de las fronteras más fluidas, y bueno, el escape de 30 privados de la libertad encabezados por el Neto, reconocido también narcotraficante, pues no fue tampoco muy positivo. Claro, y bueno, pues se vino también esta situación que opacó Ovidio Guzmán al fallecimiento del Neto. Pero comentabas que a diferencia de 2019, este operativo allá en diferentes municipios de Culiacán, Sinaloa, a diferencia, hubo, digamos, una mejor estrategia. A vuelo de pájaro, yo pensaría que hubo desaseos, porque una sola muerte, pues podría ser un desaseo, aunque también es muy complicado, aunque tengas la inteligencia que tengas, pues que no haya generadores de violencia, sobre todo en unas regiones como la del Pacífico. ¿No ves desaseos en estos operativos, así como estudiosa en materia de seguridad? Sí, bueno, el detalle puntual de cómo sucedió todo no nos lo han contado de forma así, escena por escena. Sin embargo, bueno, lo que me parece positivo es que sí hubo una labor de inteligencia para llegar a donde estaba, que a diferencia de 2019, que se hizo a plena luz del día, ahora se hizo en la madrugada, justamente en un lugar no urbano alejado, para que no pudiera haber una repercusión inmediata de parte del cártel. Pero sin duda siempre es negativo las
las 29 muertes, 10 de ellas de militares, ¿no? Que eso también hay que considerarlo y es grave, ¿no? Estas pérdidas también de la autoridad. El propio secretario dice que bueno, cuando comentó acerca del operativo, menciona que hicieron uso también de la fuerza debido a que no se querían bajar algunos, o sea, que hubo algunas complicaciones y entonces en base a eso hicieron uso de la ley nacional de uso de la fuerza que justo los lleva a utilizar las armas, etcétera. Claro, no es una operación completamente limpia en cuanto a las muertes, que sin duda hay que recalcarlas y que son parte del resultado del operativo, pero siendo un grupo con tanta fuerza, especialmente en Sinaloa, bueno, creo que ahora sí de manera exitosa lo sacaron rápido, no hubo tanto anuncio hasta que ya estaba fuera, y eso facilitó, claro, digamos, la detención. Claro, sí, por ese lado me hace sentido el análisis. Y ahora, por supuesto, va a ser el tema que la prensa, que la opinión pública, que los partidos políticos y la sociedad en general estará esperando que se ventile en las pláticas que tenga el presidente López Obrador con Joe Biden y con Justin Trudeau eventualmente. Hay otros temas que ha adelantado la Cancillería mexicana que se van a hablar: diversidad, equidad e inclusión, cambio climático, competitividad de la región, que me parece vital, y también migración y desarrollo. También está el tema de salud y por supuesto el de seguridad que acabamos de hablar. Me gustaría que nos paráramos unos minutos en migración y desarrollo, porque el presidente Biden va a dar por lo menos un mensaje de comunicación política muy importante, y es que el domingo va a visitar la frontera con México, además de que va a viajar a México. ¿Qué podríamos esperar? Porque hay críticas también en este contexto por supuesto, de Donald Trump y de los republicanos hacia la estrategia de Biden, que está protegiendo a los cárteles, que está vulnerando la seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar al respecto en estas reuniones y qué deberíamos de exigir que se trate en estas reuniones? Bueno, creo que ya Biden el día de ayer hizo un anuncio, ¿no?, sobre nuevas medidas migratorias en Estados Unidos, y creo que se hace este anuncio también en vísperas de la visita que va a hacer a México, esta reunión trilateral tan esperada. Y me parece que el tema migratorio va a estar al centro del debate. No sé si lo van a hacer tan público, ¿no? Pero hoy es una de las cuestiones que implica, digamos, un compromiso de ambos países, que hay un tema relacionado con el fenómeno migratorio, con la cantidad de personas, el flujo que hay en la frontera norte de nuestro país, en la entrada en la frontera sur, que también se vuelve un asunto de seguridad nacional, en fin. Entonces creo que el tema migratorio es una prioridad para ambos países por diferentes razones, pero para ambos países, y incluso para Canadá, ¿no?, que también hay una repercusión de estos flujos en ese país, y que también hay algunos programas entre México, por ejemplo, y Canadá para jornaleros agrícolas. Entonces yo creo que sí va a estar al centro de las reuniones. No sabemos si vamos a saber realmente todo lo que platiquen. Ha habido otras ocasiones que sacan algo muy escueto, ¿no?, claro, a partir de lo que hablan, pero yo sí creo que al menos a puertas cerradas sí es un tema que van a hablar. Es un tema en donde esto que empieza a anunciar Biden tiene que ver, porque ella dice que ya negoció con México para que él va a aceptar 30,000 personas de Cuba, Nicaragua y Haití, ¿no? Lo mismo que nos anunciaron hace 2 meses, ¿no? De los venezolanos. En octubre salieron con un anuncio similar. Entonces, ahora dice, vamos a aceptar 30,000 solicitudes de estos nacionalidades, donde les vamos a dar incluso 2 años, es como una especie de protección temporal de 2 años, que puede ser renovable, etcétera, para gente de esta nacionalidad. Pero a cambio de eso, México, yo te puedo deportar a México gente de Cuba, Nicaragua y Haití, hasta 30,000 personas cada mes, y tú los vas a aceptar en tu frontera, que de por sí ya está congestionada. Colapsada. Y en la misma frontera en la que ya negociamos en octubre, aceptar a todos los venezolanos que ellos quieran, y en las que ya se negoció años antes, desde 2020 a la fecha, que pueden deportar a centroamericanos también en esa frontera. Entonces, si sumamos todas estas poblaciones, pues sí se vuelve un tema difícil a gestionar en la frontera norte, difícil a que sea seguro y ordenado como mandatan los principios internacionales, pero creo que lo más peligroso es que se está vulnerando el derecho
de las personas ahora de Cuba, Nicaragua y Haití de solicitar la figura del refugio en Estados Unidos, porque lo que significa el título 42 es que los pueden detener y retornar sin analizar sus casos, violentando la propia ley estadounidense, pero aquí hay una prerrogativa de salud pública que ya no viene ni al caso porque ya hay una vacuna, es un momento muy distinto a cuando se sacó este título 42 y bueno, finalmente termina afectando a estas personas. Es positivo que se anuncien algunas visas legales, está muy bien. Hay que ver que los requisitos realmente los puedan cumplir las personas de esos lugares, porque las de Venezuela fueron difíciles de cumplir, les pedían pasaporte, haber ingresado a México de manera documentada, lo cual ninguno de ellos cumplía, y ahora hay algunas cosas también similares. Por otro lado, se antoja a que es un compromiso menor en términos numéricos. Tan solo entre octubre y noviembre de 2022 hubo 134,000 personas de Nicaragua, Cuba y Haití que transitaron por México. Entonces, y hubo 2.7 millones de detenciones de la patrulla fronteriza durante 2022. Híjole, se nota muy difícil. De hecho, hay unas declaraciones de aquí de Abasco, que tiene la capacidad de infraestructura para apoyar a los migrantes que arriben al Estado tras los anuncios en materia migratoria que hiciera Estados Unidos, pero se ve difícil puntualmente pues en el norte del país, ¿no? Donde serían prácticamente pues deportados, regresados, y ya sabemos todo este calvario que viven. Eunice, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, te envío un abrazo fuerte, espero que coincidamos pronto, y bueno, pues estaremos al pendiente y en contacto para cualquier otro tema. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, Eunice. Muchas gracias a ti, buenas noches, hasta luego. Es Eunice Rendón, internacionalista, experta en seguridad y en migración. Yo voy a hacer la pausa, regresar con más información a nivel nacional y por supuesto internacional aquí en Reporte de la Noche.